Buenas tardes, jóvenes ingenieros. ¿Cómo me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Se le escucha bien. Gracias. Vamos a empezar la clase verificando la asistencia. Atención, por favor. Achata. Presente, ingeniero. Ya, Karen. Aguilar Tito. Presente, ingeniero Aguilar Tito. Ya. Almonte Cela. Presente, ingeniero Almonte Cela. Ya. Anchapuri Villalba. Presente, ingeniero. Arapa Quispe. Presente, ingeniero Arapa Quispe Conversa. Ya. Cama Ríos. Cagma Ríos. Canasa Maita. Presente, ingeniero Canasa Maita. Ya, Lady. Cayata Pasa. Presente, ingeniero Cayeta Pasa. Ya. Chaguapoma. Chambi Sánchez. Charles Mestas. Buenas tardes, ingeniero. Presente, Charles. Ya, buenas tardes, Gianfranco. Buenas tardes. Chuquija Mainas. Presente, ingeniero Chuquija Mainas. Chura Rodríguez. Presente, ingeniero Churo Rodríguez. Joaquira Jihuayanca. Cruz Cotrado. Flores Gutiérrez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Franz. Gutiérrez Sacra. Presente, ingeniero Gutiérrez Sacra. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Bernay. Juan Coillo Mamani. Lanson Piri. Presente, ingeniero Lanson Piri. Buenas noches. Buenas noches, Selene. Luque Ramos. Lucas Ramos presente, ingeniero. Mamani Monroy. Presente, ingeniero, presente. Ya, Enoch. Mamani Rojas. Buenas tardes, Mamani Rojas presente. Mengoa Rojas. Presente, ingeniero Mengoa Rojas. Quispe Choquemamani. Quispe Choquemamani. Quispe Tiznado. Presente, ingeniero. Ramos Ramos. Presente, ingeniero Ramos. Rivera Chura. Presente, ingeniero Rivera Chura. Sukari Mamani. Presente, ingeniero Sukari Mamani. Sukasaka Paucar. Surcovilca. Presente, ingeniero Surco Vilca. Ticona Pilco. Presente, ingeniero Ticona Pilco.
Ya, Cristian Vega Velázquez. Ya. Larico Pachari. Maldonado López. Maldonado López, presente, ingeniero. Ya. Zúñiga Mochica. Presente, ingeniero. Zúñiga Mochica. Tumiyaguno. Calvo Tupa. Presente, ingeniero. Calvo Tupa. Gutiérrez Yucra. Presente, ingeniero. Gutiérrez Yucra. Suazaca. Presente, ingeniero. Quispe Vilca Davis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Quispe Sánchez. Johans. Aracayo Cosi, Omar. Trujillano Alférez, Juan. Buenas tardes, ingeniero. Presente, Trujillano Alférez. Buenas tardes, Juan. Ticona, Benjamín. Buenas tardes, ingeniero. Presente, Ticona. Buenas tardes, Benjamín. Ramos Delgado, Jeremy. Presente, ingeniero. Ramos Delgado. Muy bien. Bien, ¿algún muchacho que no esté en la lista? Ingeniero, me puede llamar Joaquín Guillanca. Ya, un ratito. Coaquira y Guayanca Percy, ¿ya? Sí, ingeniero. Un Gracias. ratito. Ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Ruelas Gutiérrez, ingeniero. Ingeniero, ¿Qué? Ruelas Gutiérrez, Ronaldinho Emerson. Ruelas Gutiérrez. Ya. Ruelas. ¿Dónde estás? Ruelas. Disculpe, soy nuevo y hoy día es el primer día de clase. ¿Me puede agregar a su lista, ingeniero, por favor? Encantado. Pero un ratito, a ver, vamos a terminar con Ruelas. Ruelas. Ingeniero, me he matriculado recién la semana pasada. Creo que es mi primera clase. Ya. Ruelas Gutiérrez. Ronaldinho Emerson. Emerson Ronaldinho. Ya, muy bien. Yo, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Recién Ya, matriculado. un ratito. Acarapi Machaca, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Acarapi Machaca. Severo Román. Ya. Severo. Roma. Listo. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Hola, Alan. Por favor, Ya. ingeniero, llegué tarde. Ya, no hay problema. Ya, no hay problema, Alan. Ya. Otro. Ingeniero, buenas tardes. Portilla Parra. Ingeniero, buenas tardes. A ver, un ratito. Mamani Turpo, por favor, ingeniero. Ya. Mamani Turpo y Portilla, ¿no? Portilla Parra Jesús, ingeniero, por favor. Sí, por favor, ingeniero. Mamani Turpo. Mamani Turpo es tu primera clase, ¿no? Sí, ingeniero. No estás en lista todavía. Mamani Turpo. Johan.
Ya, Portilla, ¿no? Mi primera clase también, ingeniero, es mi primera Tu clase. primera clase. Sí, ingeniero. Portilla, ¿qué eres? Portilla Parra Jesús Antonio. Ya, Portilla, Parra, Jesús, Antonio. Listo. Bien. Ya Portilla, otro. Muchas gracias, ingeniero. Doctor, buenas. Mamani Rojas, no sé si me escuchó, estaba fallando mi señal. Ya, Mamani Rojas, ¿no? Ya, Johnny, no hay problema. Ya, gracias, doctor. Bien, ¿alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Dime. Mamá de Rojas, por favor. ¿Hay dos Mamanis Rojas? Sí, Rojas. A ver. Mamani Rojas, Johnny Franklin. Ah, hay dos Mamanis Rojas. Ya, es tu primera clase. Jorge Luis. Ya, listo. Mamani Rojas, Jorge Luis, también ya estás. Ingeniero, buenas noches. Yo también falto en nuestra lista, ingeniero. Estoy en la primera clase de ingeniero, recién me matriculé. Ya, Acarapi. Yankee. Ya. Yankee Walter. Walter Hilario. Ya. Listo. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe, no me llamó la asistencia. Ya. Su casaca Paucar Alejandro, ¿no? Exacto, ingeniero. Listo. Bien. ¿Nadie más? A ver, esta noche no nos están acompañando Cama Ríos, Perciabel, Chaguapoma, Davy José, Chambi Sánchez, Samuel, Cruz Cotrado, John Eric, Quispe Choquemamani, Wilken, Larico Pachari, Eddie, Tumi Yaguno, Brandon, Quispe Sánchez, Johans, Aracayo Cosi, Omar, son los compañeros que no nos están acompañando. Bien, vamos a continuar con la sesión desarrollando la unidad didáctica 3, consolidación de los suelos. Bien, vamos a ver qué es la consolidación de un suelo.
es un fenómeno natural que se da en todo tipo de suelos. Entonces, es muy importante que tengamos claro este concepto de consolidación del suelo, porque, como les reitero, todos los suelos se consolidan. Entonces, ¿y qué es en realidad la consolidación de un suelo? Viene a ser la disminución del volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua. O sea, que cuando nosotros hemos visto en suelos 1, que cuando tenemos un suelo, el esqueleto, podríamos decir, o si lo veíamos en una radiografía al suelo, tenía, ¿no es cierto?, una parte mineral, o las partículas minerales, las partículas sólidas, y entre esas partículas sólidas había espacios vacíos, que le llamamos también intersticios o poros, ¿verdad? Ya, ¿cómo haríamos esta chica? Hay una estudiante que quiere entrar a conversar con ustedes, pero ¿cómo hago? A ver, vamos a ver.
Bien. Hay una alumna que quiere entrar de la promoción. Le he dicho que se comunique contigo, Eric Jotzer Vega Velázquez, ¿ya? Entonces les decía que nosotros tenemos el concepto claro de que el suelo está conformado por partículas sólidas y entre esas partículas sólidas hay espacios vacíos, ¿verdad? Que le llamábamos poros o intersticios. En esos espacios vacíos, cuando el suelo está saturado, entonces hay agua, ¿verdad? Entonces, o cuando está seco. Y hemos dicho que cuando el suelo está saturado, ya los espacios vacíos están llenos de agua, ¿no? Y cuando está seco, esos espacios vacíos están llenos de aire. Entonces, cuando aplicamos una carga cualquiera sobre cualquier suelo, esa carga va a producir un hundimiento, ¿no? De todas maneras va a producir un hundimiento. Entonces, si el suelo está saturado, va a originar de que se desplace el agua que hay en esos poros, ¿verdad? Entonces, esa es la consolidación de un suelo, la disminución del volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua. Entonces, cuando aplicamos una carga al suelo, como si fuera una esponja, va a hacer que el agua salga y el suelo se va a hundir y se va a asentar. Entonces, una vez que ese hundimiento va a ser diferente, o sea, el comportamiento del suelo cuando le vamos a aplicar esa carga no va a ser igual en todos los suelos. En los suelos gruesos, el asentamiento es casi inmediato. En cambio, en los suelos finos, como vamos a ver más adelante, ese asentamiento por la aplicación de la carga va a ser lento, que va a demorar años. Entonces, como ingenieros, nosotros tenemos que saber cómo se va a comportar ese suelo, cómo, en otras palabras, cómo va a consolidar ese suelo cuando le apliquemos la carga. Entonces, primero, para saber qué carga le vamos a aplicar, y segundo, para que veamos de que ese asentamiento, porque el asentamiento no va a ser igual en un punto, en cada punto va a ser diferente, o sea, me refiero en cada zapata. Entonces, si nosotros tenemos un suelo fino, y cuando se produzca el asentamiento en la zapata A, no se va a estar produciendo todavía el asentamiento en la zapata B o en la zapata C. Entonces, es ahí que se producen los asentamientos diferenciales. Una de las zapatas se hunde y las otras no. Entonces, es ahí cuando aparecen esas fisuras en los muros superiores, ¿no es cierto? Porque alguna vez se habrán preocupado o habrán visto, ¿y por qué se rajan los muros? ¿No? Es porque ha habido o está habiendo consolidación en ese suelo, se está asentando ese suelo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es hacer
cimentaciones combinadas con vigas de cimentación o con placas de cimentación, que origina que no se asiente uno y el otro quede arriba, sino que va a aguantarlo hasta que todos se asienten por igual. Entonces, por eso les decía que cuando ustedes tengan que cimentar en suelos finos, estoy hablando de limos y arcillas, entonces no se les ocurra hacer zapatas aisladas. Siempre hagan zapatas combinadas con vigas de cimentación, o si el suelo no tiene mucha capacidad de carga, con placas o plateas de cimentación. En cambio, si van a hacer suelos gruesos, sí pueden, si son suelos gruesos, sí pueden hacerlos y no habría ningún problema. Entonces, no es que ese suelo grueso no se vaya a consolidar, sino que conforme vamos construyendo, se va consolidando. De tal forma que cuando hemos terminado la construcción, ya va a estar consolidado ese suelo. No así los suelos finos, que cuando estamos terminando la construcción, recién está empezando a consolidar. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando hagamos el diseño de cimentaciones, vamos a considerar lo que son las cargas que le vamos a aplicar al suelo, para que de acuerdo con esas cargas diseñemos la cimentación. Entonces, normalmente le aplicamos las cargas muertas y las cargas vivas. Ya saben ustedes que las cargas muertas son las cargas muertas son todo el peso de la estructura, ¿no? Y las cargas vivas son las cargas también que le llamamos cargas de servicio. Entonces, con la suma de esas dos vamos a hacer nuestra cimentación. Pero ¿qué pasa? De que si esas cargas, bueno, las cargas muertas nunca van a variar, ¿no? Pero las cargas vivas sí pueden variar. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que prever esa variación. ¿A qué me refiero? A que si ustedes, por ejemplo, están diseñando la cimentación de una tribuna de un estadio, ¿no es cierto? Y el estadio va a ser para 20.000 personas, la carga viva sería 20.000 personas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? De que un día se juega un clásico ahí en ese estadio y a esa tribuna no entran 20.000, sino entran 25.000 personas. Varió la carga viva, ¿no es cierto? Y eso es la causa por la cual muchas tribunas habrán visto alrededor del mundo se han venido abajo. Estaba diseñada para 20.000, pero en ese clásico han entrado 25.000. Entonces, algunas tribunas se vienen abajo y otras no. ¿Por qué? Por el tipo de suelo en el que está construido. En los suelos gruesos, la variación es instantánea, o sea, la consolidación es instantánea. Entonces, si esa tribuna está
construida en un suelo grueso, y ustedes han calculado para 20.000 nomás, con los 25.000 se va a hundir. En pleno partido se va a hundir la tribuna y se viene abajo. En cambio, si esa tribuna está construida sobre suelos finos, entonces, ¿qué va a pasar? Que como la consolidación, o sea, el hundimiento en ese tipo de suelos es lento, entonces, cuando esté terminando el partido, recién el suelo se va a estar enterando que lo has sobrecargado. Y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, miren cuán importante es que ustedes tengan el concepto de qué es consolidación, qué le va a pasar al suelo, para que puedan ustedes hacer el diseño adecuado de vuestra cimentación. Por lógica ya estarán pensando, entonces, si yo cuando haga una estructura que puede variar la carga viva así tan rápidamente, y si voy a hacer mi metrado de cargas, tendré que considerar una carga viva máxima, ¿no? O sea, viendo qué es lo que va a pasar. En cambio, si vas a cimentar sobre un suelo fino, no vas a tener ese problema. Pero sí vas a tener el problema del asentamiento diferencial. Mientras que en suelo grueso, esa zapata la puedes cimentar sobre zapatas, esa tribuna, perdón, la puedes cimentar con zapatas aisladas. En un suelo fino vas a tener que cimentarla con zapatas combinadas. Entonces, es muy importante que el ingeniero sepa qué es el fenómeno de consolidación, qué es lo que le va a pasar al suelo cuando le vas a aplicar esa carga o cuando vas a variar las condiciones. Si tú tienes un edificio, por ejemplo, cimentado sobre una arcilla y haces un pozo, ¿no es cierto? Y ya ese edificio ya cimentó sobre esa arcilla, ya consolidó. Y si tú varías las condiciones, físicas de ese estrato que está sosteniendo ese edificio, como por ejemplo haces un pozo y empiezas a bombear agua, entonces vas a variar el contenido de humedad de ese suelo y el edificio se va a empezar a hundir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en variar las condiciones físicas de un terreno. Saber que ese terreno entre en equilibrio con la carga que aplicas. Y si van a variar las condiciones, automáticamente también va a variar el comportamiento del terreno. A eso se refiere lo que es la consolidación de un suelo. ¿Ya? Entonces, si habría alguna pregunta. Bien, entonces vamos a ver la unidad didáctica 3, consolidación de los suelos. Estamos en la página 25 de los apuntes. Tenemos
el comportamiento de la fase intersticial. Nos dice que la naturaleza del fluido intersticial, o sea, el fluido que está en los poros, tiene influencia sobre la magnitud de la resistencia al deslizamiento entre dos partículas, de tal forma que se ha llegado a la conclusión de que el suelo es intrínsecamente un sistema de varias fases y los elementos de la fase intersticial influyen en la naturaleza de la superficie mineral. Por tanto, afectan a los procesos de transmisión de fuerzas en los puntos de contacto entre las partículas. O sea, ¿qué nos están diciendo con esto? De que cuando aplicamos una carga al suelo, no solamente asume esa carga el esqueleto mineral del suelo, sino también el agua que dice, como dice el fluido intersticial, o sea, el agua que hay en los poros, también asumen la carga que estamos aplicando. Entonces, imagina si está ese agua asumiendo la carga que estamos aplicando, si ese agua es extraída, entonces automáticamente se va a producir un hundimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces tenemos la interacción física. Si se tiene un suelo saturado, donde ya, como hemos dicho, todos los espacios vacíos están ocupados con agua, y vemos el esquema A. Si consideramos que la presión del agua es hidrostática, o sea que la presión en los poros en cualquier punto es igual al peso específico del agua por la profundidad del punto considerado bajo la superficie del agua, en este caso no existirá circulación de flujo. O sea, si el agua está en equilibrio con el nivel del suelo, si el nivel freático se mantiene uniforme, entonces no va a haber mayor inconveniente, ¿no? Luego tenemos el esquema B, donde dice, al aplicarse una mayor presión en la base del recipiente, se creará un flujo ascensional del agua, de tal forma que el caudal de agua que fluya estará en relación con la sobrepresión aplicada y con la permeabilidad del suelo. Entonces, en ese esquema vemos que si subimos el nivel freático, el agua va a tender a salir, a brotar del suelo, ¿no? Eso es lo que pasa en los manantes, por ejemplo, ¿no? Alguna vez se habrán preguntado ustedes, ¿y por qué acá sale agua y en otros sitios no sale agua? ¿No es cierto? Es que en ese punto está habiendo una sobrepresión del nivel freático, o sea, está ascendiendo el nivel freático, originando una carga hidráulica. Y luego vemos el esquema C. Si la sobrepresión aumenta, se llegará, como en el caso de las arenas movedizas, a un estado de ebullición o sifonamiento. Entonces, alguna vez se habrán preguntado, ¿qué es lo que pasa con un pantano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está en ese estado el suelo pantanoso? Porque existe una sobrepresión muy alta que ha hecho que el suelo entre en un estado de ebullición o sifonamiento.
Estas variaciones determinan que el suelo cambie de volumen, ocupando uno ligeramente superior, disminuyendo considerablemente su resistencia al corte. Por tanto, se concluye, el agua puede circular a través del suelo, ejerciendo un efecto el esqueleto mineral que modifica la magnitud de las fuerzas en los puntos de contacto entre partículas e influye sobre la resistencia del suelo a la compresión y al esfuerzo neutro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las variaciones de los niveles freáticos. En nuestro medio es constante esto. Nosotros tenemos un nivel freático errático. ¿Cómo lo comprobamos? Habrán visto que en algunas casas tienen pozos de agua, ¿no es cierto?, en el suelo. En la época de estiaje o de sequía, hay que usar una soguilla, por ejemplo, para sacar el agua del pozo. En cambio, en la época de avenidas o lluvias, ya no se necesita ya soda, porque el nivel freático ha ascendido, ¿no? Está cerca ya y fácilmente se saca el agua del pozo. Entonces, eso es un nivel freático errático. Y eso automáticamente, si no es controlado o si no lo has considerado, te puede originar una variación en el suelo que, como hemos visto, altera la resistencia del suelo al corte y por tanto la carga de falla va a ser menor y el edificio se puede hundir. Bien, ahora vemos en la página 27 el concepto de consolidación. Se denomina consolidación a la disminución de volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua, siendo las presiones intersticiales positivas. Entonces, como les he dicho, es un fenómeno natural del suelo. Ustedes no van a provocar una consolidación. Entonces, es un fenómeno natural que se da en el suelo por la aplicación del agua. En cambio, muchos confunden la consolidación del suelo con la compactación del suelo. Entonces, ¿qué es la compactación del suelo? Es la densificación del suelo. O sea, nosotros provocamos una reducción de los espacios vacíos para obtener la densidad seca máxima. Entonces, es un fenómeno artificial la compactación, ejecutado por la mano del hombre con la utilización de maquinaria. Entonces, mientras que la consolidación es un fenómeno natural que no requiere la aplicación de ninguna máquina, en cambio, en la compactación, para que densifiques ese suelo, vas a tener que necesitar energía de compactación. Y esa energía de compactación te la van a dar las máquinas compactadoras. Entonces, ahí está la diferencia. Ojalá que les esté quedando clara entre lo que es consolidación y lo que es compactación de un suelo. Porque muchas veces en obra, cuando están hablando, confunden la compactación con la consolidación. Así que ya que ustedes de acá para adelante ya no tienen por qué confundir una cosa con la otra.
Entonces estamos diciendo que la consolidación es un fenómeno natural que viene a ser la disminución del volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua, siendo las sobrepresiones intersticiales positivas. Fue estudiada por Carl Terzaghi, quien determinó que cuando la carga aplicada a un suelo es variada repentinamente, esta variación es absorbida conjuntamente por el fluido intersticial y el esqueleto mineral. La variación de la presión intersticial obliga al agua a moverse a través del suelo, con el cual las propiedades del suelo van a variar con el tiempo. El tiempo necesario para el desarrollo del proceso de consolidación está relacionado con los siguientes factores. Primero, el tiempo transcurrido debe ser directamente proporcional al volumen del agua que va a escapar del suelo. Segundo, el tiempo será inversamente proporcional a la velocidad con que el agua puede circular a través del suelo. Y nos dan una ecuación que expresa estos dos principios. Tiempo va a ser igual a la compresibilidad del esqueleto mineral por el espesor de la masa del suelo entre el coeficiente de permeabilidad del suelo. Ya sabemos que es el coeficiente de permeabilidad de un suelo, ¿verdad? De la ecuación se deduce que el tiempo necesario para la consolidación aumenta al aumentar la compresibilidad del suelo, disminuye al aumentar la permeabilidad del suelo y aumenta rápidamente con el espesor de la masa del suelo. Vemos en la página 28 cómo se calcula la consolidación de un suelo. Entonces, nos dice que la relación entre la presión vertical, el asentamiento y el tiempo se determina en laboratorio mediante la prueba de compresión confinada, conocida también como consolidación edométrica. Entonces, para saber, para calcular cómo y en qué tiempo se va a consolidar un suelo, tenemos que hacer un ensayo en laboratorio con muestra inalterada en una máquina que le llamamos el consolidómetro. Entonces, como tienen ahí en el esquema, el consolidómetro básicamente es una cámara de carga metálica donde vamos a poner la muestra del suelo sumergida entre dos piedras porosas. O sea, como ven ahí, la muestra del suelo está colocada entre dos piedras porosas y le vamos a aplicar la carga y vamos leyendo la variación del suelo según vamos aplicando la carga. Entonces aplicamos la carga y vamos lentamente leyendo en los manómetros cómo va variando esa carga que se aplica. Entonces, la presión P se aplica por etapas, manteniéndose la carga constante
hasta que cesa la deformación. Entonces, luego nuevamente aplicamos la carga y así hasta que la curva de compactación nos va a resultar una recta. Entonces, ese es el ensayo de consolidación que ojalá lo puedan hacer ustedes en el laboratorio, porque me dicen que ya este semestre van a hacer ensayos presenciales, ¿no? En el laboratorio. Entonces, ojalá que un grupo, por lo menos, pueda hacer un ensayo de consolidación. Bien, vemos ahora otro concepto. Consolidación en depósitos preconsolidados. Entonces, ¿qué ustedes, díganme, en qué obra no podemos permitir de que haya consolidación? Porque les estoy diciendo que todas las obras que construyamos van a consolidar. ¿En qué obras creen ustedes que este fenómeno de la consolidación es peligroso? A ver, ¿quién quiere ganarse un puntito? Levante la mano. ¿Nadie quiere ganarse un puntito? Ahí está. Mamani Rojas Franklin, Johnny. Ingeniero, ¿podría ser en estabilización de taludes? No, no es muy peligroso la consolidación allí, ¿no? A ver, ¿quién otro levanta la mano? ¿En qué obra es peligroso la consolidación? El fenómeno de consolidación. Ingeniero, la consolidación no se vendría Levanta la mano, Benjamín Ticona. Ahora sí. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Sabe usted, ingeniero? Lo que se podría ver es mucho en carreteras, porque como usted mismo dijo de que consolidación es muy distinto a compactación. Entonces sería muy distinto en carreteras, ingeniero. Ya. No, en carreteras no hay consolidación, ¿no? Porque hemos compactado. ¿En qué otra obra podría ser? A ver, Chuquija. ¿En drenajes, ingeniero? Por ahí cerca, está cerca, tibio. ¿En qué otra obra? Calvo ha levantado la mano. Ingeniero, en puentes. No. Otra obra estaba cerca el Chuquija. Arapa. Ingeniero, buenas noches. ¿Podría ser en el mar esos tipos de construcciones o no? ¿En qué? ¿En el mar podría ser eso? No. Bien difícil controlar en el mar, ¿no? Mamani Rojas. ¿Podría ser en obras de saneamiento, ingeniero? Por ahí cerca. ¿En qué obra de saneamiento? A ver, Mamani Rojas, ¿en qué obra de saneamiento? Saneamiento sería del PETAR, aguas residuales. No. Otra obra de saneamiento, otra obra que es un grave riesgo que pueda tener una pequeña fisura. ¿Canales, ingeniero? No. ¿En represas, ingeniero? En Reservorios, ingeniero. Claro. Ticona, Yasmani Benjamín. ¿Ya? A ver, se ha ganado. Ingeniero, represas, creo que también en el edilio. Sí, en represas y en Flores Gutiérrez, ¿no? Sí, ingeniero.
Ya Flores Gutiérrez ya tiene su puntito. Y Ticona, ¿dónde está Ticona? Ticona, Benjamín, ya tiene su puntito, esos puntitos sirven a la hora de la verdad. Bien, como han dicho nuestros compañeros, en la construcción de represas y reservorios, pero fundamentalmente en los reservorios, ¿no es cierto? Cuando vas a construir un reservorio, no te puedes dar el lujo de que en ese reservorio pueda aparecer una fisura, porque por ahí empieza a salir el agua y tu reservorio se viene abajo. Incluso cuando vaciamos un reservorio, tenemos que vaciar la base conjuntamente, siquiera por lo menos, con 1/3 de la altura de los muros, ¿no es cierto? ¿Y qué forma de reservorio, a ver, hablando, qué forma de reservorio consideran ustedes que es la más recomendable? Chuquija levantó la mano. Benjamín Ticona, a ver, dime. Ingeniero, sería en los reservorios circulares. ¿Por qué? Bueno, porque la presión ejerce en todos los puntos, en cambio en los otros no, ingeniero. Muy bien, Benjamín. Sí, lo que a pesar de que construir un reservorio circular para nosotros como ingenieros es un problema en lo que es encofrado, porque tenemos que tener buenos encofradores para hacer el reservorio circular, pero es más recomendable que hagamos reservorios circulares, porque como dice el compañero Ticona, Benjamín Yasmani, la distribución de esfuerzos en todo alrededor es uniforme. No hay zonas críticas. Como cuando es facilísimo más construir un reservorio rectangular, por ejemplo, cuadrado. En los ángulos son las zonas críticas de mayor presión. Por eso cuando diseñamos, en el SAF habrán visto, se diseña al toque rápidamente un reservorio, el acero es bajo, porque la distribución de esfuerzos es menor. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Entonces, si yo voy a construir un reservorio y no puedo darme el lujo de que pueda ese reservorio originar en el suelo donde voy a cimentar una consolidación, ¿qué voy a hacer? Porque ya ustedes me dirán, pero usted nos ha dicho pues, que todas las obras que construyamos en la faz de la tierra van a consolidar. Pero yo no puedo darme el lujo de que haya una consolidación en ese suelo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Jorge Luis Mamani Rojas. Ha levantado la mano Jorge Luis Mamani Rojas. Nada. ¿Podemos estabilizar el suelo, ingeniero? ¿Cómo? Con diferentes métodos, uno de los más utilizados creo que es el cal. No, no nos originaría nada.
no podrías. No evitaría la consolidación. Otro. Carlos Arapa ha levantado la mano. Ingeniero, ¿sería vaciando una losa? Algo así. Por ahí cerca, por ahí cerca. ¿Para qué vaciaríamos la losa, ve? Para que tenga una mejor, un lugar grande para que se pueda apoyar, algo así, para que no se mueva fácilmente. Por ahí cerca estás, a ver, Arapa Quispe, ¿no? Vamos a darle su puntito al Carlos Arapa por pensar. Y había tenido un punto y ahorita tiene otro puntito, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, como dice Carlos Arapa, aplicarle una carga al suelo similar al peso que le voy a aplicar al construir el reservorio? Entonces, se dan cuenta, eso le llamamos la preconsolidación. Entonces, si yo voy a construir en ese suelo, es un suelo fino, voy a construir mi reservorio que me va a aplicar una carga de 200 toneladas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le voy a hacer a ese suelo? Le voy a aplicar una carga de 200 toneladas antes de construir el reservorio. O sea, lo voy a preconsolidar, ¿ya? De tal forma que como voy a estudiar en cuánto tiempo se va a consolidar esto, le aplico la carga, espero ese tiempo que pase, luego retiro esa carga, que puede ser poniendo pues grava, haciendo montículos, ¿no es cierto? Retiro esa carga y tranquilamente, como ya se consolidó por las 200 toneladas, ya construyo ahí mi reservorio normal. Ya no se va a consolidar, a menos que le aplique una carga mayor, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente el suelo consolidaría. Pero si le aplico una carga igual o menor, ese suelo ya no consolida, ya está, ya. Entonces, es lo que se recomienda cuando se va a hacer las cimentaciones en suelos finos, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que en suelos gruesos la consolidación va a ser inmediata, no va a haber mayor problema. Entonces, a eso le llamamos la preconsolidación. Ahí tenemos un concepto que dice: un suelo preconsolidado son aquellos estratos que en algún periodo han soportado presiones verticales mayores que las que en el momento del estudio están en actividad. Comúnmente se verifica si una arcilla se encuentra preconsolidada, si su humedad natural se aproxima más al límite plástico que al límite líquido. Entonces ven, miren, ese conceptito simple de contenido de humedad y los límites de contracción o los límites de Altenberg ya nos vienen a servir para que nosotros podamos ver cómo se va a consolidar un suelo, o si ese suelo está preconsolidado ya o no está preconsolidado. Bien, tenemos ahora el concepto de índice de compresión.
viene a ser la pendiente del coeficiente de permeabilidad. Está definido por la ecuación y nos dan una ecuación que está en función de la relación de vacíos y el logaritmo de las presiones que vamos aplicando. Este índice de compresión lo estudió también Skepton y definió que su valor se puede calcular con la expresión que nos da ahí, que es igual a 0.9 milésimas multiplicado por el límite líquido, que se expresa en porcentaje, menos 10. Luego tenemos un aspecto fundamental que es muy importante que lo tomemos en cuenta, cuál es el cálculo del asentamiento. O sea, esto es fundamental. ¿Cuánto se va a asentar por consolidación nuestro suelo? Entonces, el asentamiento en un estrato de arcilla por consolidación puede ser calculada mediante la fórmula. Y nos dan ahí la fórmula que está en base al índice de compresión del suelo, la relación de vacíos, el espesor o la altura del estrato de suelo y el logaritmo de la presión efectiva original y el incremento de presión que produce el asentamiento. Por supuesto, estos son datos que nosotros los vamos a obtener del ensayo de consolidación. Entonces, cuando hacemos el ensayo de consolidación, vamos a calcular el índice de compresión, la relación de vacíos, la presión efectiva original y el incremento de presión. Y el espesor de nuestro estrato lo vemos en el campo, ¿no es cierto? En base a una calicata que vamos a hacer. Luego tenemos el grado de consolidación medio. Viene a ser la magnitud aproximada del asentamiento que va a ocurrir en un tiempo dado, comparado con la cantidad total que se producirá como consecuencia del incremento de presión. Entonces, nos dan una tabla donde vamos a ver qué porcentaje se va a consolidar en un tiempo determinado. Entonces, si sacamos que mi suelo, con el cálculo de la fórmula anterior, calculo que mi suelo se va a consolidar 6 centímetros, entonces yo con esta tablita, como vamos a ver en los ejercicios, puedo calcular cuántos centímetros y yo calculo que se va a consolidar, por decir que mi suelo va a consolidar 6 centímetros en 3 años. Con esta tablita vamos a ver cuántos centímetros se va a consolidar en un año, cuántos en 2, cuántos en año y medio. Para eso es que nos permite esta tabla que lo han trabajado Skepton y Terzaghi, para que podamos calcular cómo va siendo el proceso de consolidación. Porque como les dije, es un proceso lento, ¿no? No, ustedes van a sacar, vamos en los ejercicios a sacar que ese suelo se consolida por decir 6 centímetros. Y quiere decir, y el tiempo que se va a demorar, 3 años. Entonces, no quiere decir que se va a consolidar los 6 centímetros cuando lleguen los 3 años. Recién, no. Se va a ir consolidando poco a poco, se va a ir hundiendo.
Entonces, para eso es esta tabla, para que veamos al medio año cuánto, al año cuánto, al año y medio cuánto, a los 8 meses cuánto, etcétera. De acuerdo a como queramos. Podemos calcular hasta por días cuánto se va a asentar nuestra estructura. Y luego tenemos el coeficiente de consolidación, viene a ser un factor constante durante todo el proceso de consolidación y está dado por la fórmula C sub B es el coeficiente de consolidación, T es la cantidad que hay en la tabla anterior, ¿no es cierto? H al cuadrado, H es el espesor del estrato de suelo y T minúscula es el tiempo que va a demorar el proceso de consolidación. Finalmente, vamos a ver la relación de factores de consolidación, que es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Permaneciendo constantes todos los factores, el tiempo para alcanzar cierto grado de consolidación correspondiente a un factor tiempo dado varía en forma directamente proporcional al cuadrado del espesor efectivo del estrato. Entonces, tiempo 1 es el tiempo que demora. Entonces tenemos tiempo 1 y H1, que es el espesor de nuestra muestra que hemos utilizado en el consolidómetro. Y T sub 2 y H sub 2 es el tiempo que va a demorar en consolidarse todo el estrato de suelo y la altura del estrato de suelo de donde hemos sacado la muestra. Entonces, tiempo 1 es a tiempo 2, como H sub 1 al cuadrado es igual a H sub 2 al cuadrado. Luego nos dice, con todos los factores constantes, el tiempo para que un suelo alcance cierto grado de consolidación es inversamente proporcional al coeficiente de permeabilidad. Entonces, tiempo 1, con la misma lógica de lo anterior, tiempo 1 es a tiempo 2, como K sub 2 ya sabemos que K es el coeficiente de permeabilidad, K sub 2 es a K sub 1. Bien, si hubiera alguna pregunta, hasta este punto. Bien, si no hubiera, ya vamos a resolver ejercicios sobre esto de consolidación. Para esto necesito que ustedes ya estén al día en sus apuntes, ¿no? Entonces acá nos vamos a quedar con la esperanza de que el próximo martes ya ustedes tengan todo su cuaderno al día, con toda esta unidad más que hemos avanzado, para poder resolver los ejercicios. Les agradezco vuestra compañía esta noche. Los invito a que nos volvamos a encontrar el día de el próximo martes. Buenas noches, se pueden retirar. Buenas noches. Dime.
Ah, ya, que pase, pues que pase. A ver, chicos, no se vayan un ratito. No se vayan, chicos. Un ratito. Hay una señorita, una compañera del 10A que quiere hablar con ustedes. La compañera Francesca Aro del 10A quiere conversar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Francesca. Puedes hablar. Ya les he dicho a los compañeros quién eres y